Hola amigos de HighStech, sean bienvenidos a un nuevo video. Seguimos trabajando con el ejercicio práctico que ya iniciamos en videos anteriores relacionados al CRUD. Sabemos que estamos haciendo las operaciones básicas para insertar, modificar, consultar y eliminar la información que tenemos en la base de datos. En videos anteriores hicimos el proceso de configuración de tal manera que creamos la base de datos, creamos el proyecto Java y también hicimos el proceso de inserción para agregar información a la base de datos. Entonces el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a hacer el proceso para consultar la información que ya tenemos almacenada en la base de datos. Entonces esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar en un método que nos permita realizar este proceso. Entonces antes de iniciar te quiero invitar a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones. Ya sabes para qué. Para que estés atento a todo lo que vamos a estar desarrollando en relación a este ejercicio y pues a más contenido que vamos a estar subiendo. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar con el video de hoy. Antes de entrar con la explicación del código y demás, hace ya unos meses hemos iniciado con el desarrollo de un curso en el cual este curso está relacionado a la generación de reportes, trabajando con Jasper Reports, Jasper Soft Studio y pues como lenguaje de programación Java. Entonces te voy a dejar un video en la descripción en el cual vamos a ampliar qué vamos a tratar en dicho curso. Entonces si estás interesado, nos puedes dejar tu correo, nos puedes escribir al formulario de contacto. Entonces vamos acá a la clase app.java, que es nuestra clase principal, y vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí ya he agregado un nuevo código. Esto es relacionado pues a un menú bastante sencillo, simplemente para organizar todo lo que vamos a hacer. Aquí en este menú simplemente están las operaciones básicas de inserción, de consulta, de actualización y para eliminar datos. Entonces ya tenemos la primera parte, que es la de inserción. Aquí lo vemos. Entonces vamos a agregar una nueva persona a la base de datos. Y de esta manera tendríamos dos registros para que el proceso de consulta sea un poco mejor. Entonces vamos a acelerar esto un poco. Y bueno, el número, el email y todo eso lo podemos dejar igual. Vamos a cambiarle el género y listo. Ahora podemos ejecutar nuestra aplicación. Vamos a ejecutarla y vamos a hacer el proceso de inserción. Y bueno, aquí se generó la ventana, en la cual tenemos un menú, ¿vale? Entonces yo voy a ingresar el número 1 referente a la inserción de datos y listo. Vamos a esperar y aquí salió guardado. Ahora me voy acá a la base de datos, vamos a actualizar y listo, ya tenemos el segundo registro agregado a la base de datos. Entonces ahora sí vamos a proceder a hacer el siguiente método, que es el método de consulta. Para esto nos vamos aquí a la clase PersonDAO, aquí la tenemos, ¿vale? Y aquí es donde vamos a crear el respectivo método que necesitamos. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar el método o la función que nos va a permitir a nosotros consultar la información de la base de datos y poder obtenerla, claro está. Vamos a crear dicho método, será con modificador de acceso público para poder acceder a él desde otras clases. Y el tipo de dato que vamos a manejar o el tipo de objeto que vamos a manejar es ArrayList, el cual será de tipo person. Utilizamos esta estructura de datos ya que cuando nosotros obtengamos la información de la base de datos vamos a obtener esa información en forma de matriz o arreglo. ¿Por qué utilizamos este tipo de estructura de datos? Porque cuando nosotros consultamos a la base de datos lo que vamos a obtener es un arreglo que va a traer todos los datos. Entonces nosotros necesitamos obtener esa información y por lo tanto la vamos a almacenar en un ArrayList. Y utilizamos el objeto de tipo person, ya que sabemos que es la clase que administra esa información, ya que tiene los métodos get y set. Entonces a este método le vamos a llamar selectPerson y vamos a utilizar dos parámetros. Uno le vamos a llamar filter y al otro le vamos a llamar data. ¿Por qué utilizamos dos parámetros? El primero lo utilizamos porque nosotros vamos a manejar filtros de búsqueda. O sea, no vamos simplemente a hacer una consultilla, sino que vamos a buscar, por ejemplo, por nombre, por número de documento o si queremos mostrar toda la información que
tenemos almacenada en la base de datos. Entonces, por lo tanto, para identificar eso necesitamos filtros de búsqueda. A su vez necesitamos un array list, el cual va a contener los datos que yo quiero buscar. Por ejemplo, un filtro de búsqueda de tipo nombre. Entonces, aquí en este array list irá el nombre que deseo buscar o la coincidencia que deseo buscar. ¿Y por qué no utilizamos una variable normal? Porque, por ejemplo, si yo busco por número de documento, son dos datos que necesito: el tipo de documento y el número de documento. Entonces, en una sola variable no podría almacenar esa doble información. Por lo tanto, utilizamos una estructura de datos de tipo array list. ¿Vale? Una vez aclarado esto, vamos a necesitar dos cosas. Primero, el array list, un objeto de tipo array list que a su vez será de tipo person, que este es el objeto que vamos a devolver en nuestra función. Por lo tanto, vamos a inicializarlo. Aquí lo tenemos. Y a su vez también necesitamos un objeto de tipo person para poder administrar la información que vamos a obtener de la base de datos. Aún no lo vamos a inicializar. Ahora podemos devolver, aquí haciendo uso de la palabra return, devolver el objeto de tipo list. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Vamos a crear como una plantilla similar a la del método anterior. Aquí la vemos, objeto de tipo connection, lo inicializamos en null. Y necesitamos el bloque de tipo try catch finally. Por lo tanto, podemos copiar todo esto y pegarlo en el otro método para agilizar un poco las cosas. Y ahora vamos a ver qué código nos va a servir y qué código lo vamos a borrar. Vale, entonces ya hemos pegado todo. Por ejemplo, todo este código lo vamos a borrar. ¿Listo? Y nos queda algo similar a esto. Vamos a explicar qué hicimos aquí. Lo primero que necesitamos es crear un objeto de tipo connection, establecer la conexión con la base de datos aquí en el bloque del try. Sabemos que la clase que administra las conexiones con la base de datos es la clase connection pool. Hicimos ya hace unos días un video relacionado a esto, cómo crear un pool de conexiones. En esta clase están las configuraciones necesarias para conectarnos, como el nombre de la base de datos, el puerto, el usuario, la contraseña, y también los métodos getConnection y closeConnection para abrir y cerrar conexión. Por lo tanto, utilizamos dicha clase para establecer la conexión con la base de datos. Y aquí verificamos si el objeto connect es diferente de null. Si es diferente de null, quiere decir que hay una conexión o existe una conexión con la base de datos. De lo contrario, se imprime un mensaje que diga conexión fallida. Ya lo que está en la sección del catch, sabemos que es en caso de que no se ejecute o se ejecute de manera incorrecta lo que está en la sección del try, se va a mostrar una excepción aquí en la sección del catch. Y la sección del finally simplemente lo utilizamos para cerrar la conexión, haciendo uso de la clase conexión pool, método getInstance y el método closeConnection, pasando como parámetro el objeto connect, ¿vale? Entonces ahora sí podemos empezar a codificar lo que nos interesa a nosotros. Lo primero que necesitamos es crear una variable de tipo string, la cual va a almacenar la sentencia SQL que vamos a estar manejando. En este caso vamos a manejar una sentencia SQL o varias sentencias SQL. Por lo tanto, vamos a hacer uso de una estructura de control, la cual será una estructura de tipo switchCase. Vamos a hacer uso de esta estructura de control porque vamos a manejar filtros de búsqueda. Entonces, cuando se quiera buscar por nombre es una consulta SQL distinta cuando se quiera buscar por número de documento. Entonces debemos tener en cuenta esto. Aquí colocamos la variable filter, que es la variable a evaluar en nuestra estructura de control. Entonces el primer caso sería cuando quiera buscar por nombre, que no se nos olvide la palabra clave brick. Y el segundo caso sería cuando quiera buscar por número de documento. Y bueno, el tercer caso sería cuando quiera buscar por todo, o sea, traer toda la información que tengo almacenada en la base de datos. Pero para no colocar un caso, simplemente voy a colocar aquí
default, que en caso de que no se ejecute ninguno de estos filtros de búsqueda, se consulte toda la información que tengo almacenada en la base de datos. Entonces iniciamos con el primer caso, cuando desee buscar por nombre. Aquí voy a hacer un proceso de asignación a la variable SQL, le voy a asignar obviamente la sentencia SQL. ¿Y cuál es la sentencia SQL? Ya la vamos a escribir. Sabemos que necesitamos escribir select asterisco para traer todos los campos de la base de datos from y escribimos el nombre de la tabla, que en este caso es la tabla persona. Ahora bien, aquí es donde se viene la parte diferente, que es where. Este where lo utilizamos para filtrar pues la información que quiero tener, pero necesito especificar un campo. En este caso debo evaluar el campo name, ya que es el campo que tiene todo lo referente a los nombres. Entonces, como yo quiero traer son coincidencias, por ejemplo, un nombre que inicie con la letra A o la letra B, y no quiero traer nombres exactos, no puedo colocar el operador igual, sino tengo que utilizar algún operador. Pues hay varios operadores relacionados a eso en las bases de datos, como por ejemplo el operador like, o si quiero utilizar expresiones regulares. En este caso vamos a utilizar una expresión regular haciendo uso de la palabra clave regex y pasamos un parámetro. Repetimos el mismo proceso también para el apellido, ya que las coincidencias va a ser por nombre o por apellido. Entonces el campo apellido es last name, y también vamos a utilizar una expresión regular para traer coincidencias y no traer nombres exactos, ya que esa no es la finalidad del video, traer nombres exactos, porque no tendría mucho sentido. Por lo general, cuando se hace un filtro de búsqueda por nombre, siempre se traen son coincidencias, no nombres exactos. Vale, entonces con esto ya habríamos terminado nuestra consulta SQL. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Al igual que hicimos acá, cargar pues la sentencia SQL. Estamos trabajando con prepared statement y pasar los respectivos parámetros. Entonces a pst le vamos a asignar la variable connect y aquí cargamos la sentencia SQL prepared statement. Listo, cargamos aquí la variable SQL y pasamos los respectivos parámetros. pst.setString, haciendo referencia al primer parámetro, que es referente al nombre, y pasamos el dato, que en este caso sería todo lo que tenemos en el array list. Para este caso simplemente sería un array list de longitud 1, ya que simplemente queremos obtener una coincidencia, pero ese mismo dato que tengo en el array list se va a utilizar en ambos parámetros, tanto para el nombre como para el apellido, ya que quiero traer coincidencias tanto para el nombre y el apellido y podemos utilizar el mismo dato, ¿vale? Entonces esto sería todo lo que habría que hacer aquí referente al caso del nombre. Ahora vamos acá, en caso de que la búsqueda sea por ID, por número de documento, vamos a hacer lo siguiente. Aquí pues tenemos que cambiar esto, ya no será por nombre y apellido, sino ID type. Sabemos que este es el campo referente al tipo de documento y tiene que ser igual, y aquí colocamos el signo de interrogación, y ID number también tiene que ser igual. Entonces acá sí vamos a manejar varias posiciones en el array list. El primer parámetro es para el tipo de documento, el segundo parámetro es para el número de documento, por lo tanto aquí el parámetro será de tipo entero. Podemos realizar la respectiva conversión de string a entero haciendo uso del método parseInt para realizar la respectiva conversión. Entonces lo hacemos de la siguiente manera: llamamos aquí al array list data.get y accedemos a la posición, que en este caso es la posición 2. Sabemos que cuando trabajamos con arrays de todo tipo se inicia desde 0, por lo tanto cuando aquí aparezca 1 quiere decir que esta es la posición 2. Vale, entonces por último, ¿qué vamos a hacer? Lo último que debemos hacer es cargar la última sentencia SQL, que es como la más fácil de todas. Entonces la vamos a cargar, select from persona where, y aquí colocamos 1, haciendo referencia a que me traiga toda la información que tengo almacenada en la base de datos.
Listo, esto sería todo. Ahora, ¿qué debemos hacer una vez ya terminado todas las sentencias de SQL? Debemos ejecutar esto. Para hacer esto, accedo a la variable o al objeto de tipo prepareStatement y llamo al método executeQuery. Listo. Y como podemos ver, este método devuelve un objeto de tipo resultSet. Por lo tanto, necesitamos crear un objeto de tipo resultSet, que es el que nos va a permitir a nosotros administrar la información que obtengamos de la consulta a la base de datos. Por lo tanto, acá vamos a crear un objeto de tipo resultSet. Aquí lo tenemos, por aquí está resultSet de la clase java.sql y le vamos a llamar rs. Entonces vamos acá, aquí lo tenemos, a rs le asigno lo que pues obtenga de la consulta a la base de datos. Entonces, para poder recorrer esa información obtenida, simplemente vamos a crear un bucle while y la condición será rs.next. Este método next nos va a permitir iterar hasta que ya no haya más posiciones que recorrer en el array que obtengamos de la consulta a la base de datos. Recordemos que aquí lo que vamos a obtener es un tipo de estructura de datos en la cual tenemos el listado de toda la información que obtuvimos de la base de datos. Entonces aquí vamos a hacer un proceso de asignación en el bucle while. Tenemos que asignar la información obtenida al array list. ¿Cómo hacemos esto? Inicializamos primero que nada el objeto de tipo person. Vamos a inicializar dicho objeto y vamos a empezar a hacer el proceso de asignación. En este caso a person vamos a hacer uso de los métodos set. Entonces set id y aquí accedo al objeto de tipo resultSet rs.getInt y aquí vamos a pasar el nombre del campo en la base de datos, o sea, el nombre que hace referencia al campo de la base de datos. Entonces, ¿qué nombre le di yo en la base de datos? El nombre id. Y esto mismo lo vamos a hacer con todos los otros campos relacionados a la base de datos. Entonces, set id type es de tipo string, entonces sería rs.getString y aquí accedo al nombre que yo le di en la base de datos del campo. Si vamos acá un momento a la base de datos, tenemos aquí id number, id type, name. Todos estos nombres los tengo que agregar aquí en este parámetro. Entonces este sería id type, referente al tipo de documento. Para el número de documento sería set id number y accedo rs.getInt id number. Y esto mismo lo hago para el nombre, para el apellido y para todos los campos restantes. Entonces esto lo vamos a pasar rápidamente. Y listo, ya hicimos el proceso de asignación para todos los respectivos campos relacionados a la base de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar este objeto tipo person al array list y listo. Esto sería todo lo que habría que hacer. Ya de esta manera pues agregaríamos todos los elementos que obtengamos de la base de datos. Entonces eso sería todo lo que habría que hacer en nuestro método. Podemos hacer una prueba y verificar que esto está ejecutándose de manera correcta. Entonces vamos un momento aquí a minimizar esto y listo. Vamos a ejecutar esto. Para ejecutar esto simplemente nos vamos aquí al caso 2, que es referente a la consulta de datos. Vamos a crear un array list que será de tipo person, ¿vale? Le vamos a llamar list y le voy a asignar lo que me vaya a devolver select person, o sea, el método select person. Aquí el filtro de búsqueda será todo y no vamos a pasar nada al array list, ya que no lo vamos a necesitar. Entonces aquí vamos a crear un método que nos va a permitir iterar toda la información que vamos a obtener de la base de datos. Y bueno, aquí tenemos la respectiva línea de código que nos va a permitir a nosotros tener la información de la base de datos. ¿Qué hicimos aquí? Creamos un array list de tipo person, llamamos al método select person, pasamos un filtro de búsqueda que será todo, o sea, quiere decir que vamos a obtener toda la información que tenemos en la base de datos.
pasamos esto nulo ya que no vamos a utilizar ningún filtro de búsqueda. Y bueno, aquí vamos a iterar. Y en esta iteración vamos a obtener el número de documento, el nombre y el apellido. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a detallar esto. Aquí accedemos al objeto list. Sabemos que es el array list. Accedemos a su posición, o sea, la posición o el índice a medida que vayamos iterando. Por lo tanto, la variable contadora es la variable i. Y accedemos al método get de la clase person. En este caso, el método get idNumber, o sea, el método que me va a permitir a mí obtener el número de documento, el método que me va a permitir a mí obtener el nombre y el apellido de cada persona. Entonces vamos a ejecutar esto y verificar. Voy a seleccionar la opción 2 y listo. Vamos a esperar a que esto se cargue. Aquí vemos que tenemos los dos registros que tenemos almacenados en la base de datos. Aquí los tenemos. Vamos a expandir un poco esto. Aquí los vemos. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer un filtro de búsqueda por número de documento. Entonces, para hacer esto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos aquí a crear un array list de tipo string. Sabemos que aquí vamos a pasar los datos. Entonces, el primer datos es referente, recordemos que al tipo de documento, y el segundo al número de documento. Entonces, vamos a consultar la información relacionada al último registro agregado. Vale, el primero es tipo de documento y el segundo es número de documento. 1, 2, 3, 5. Verifiquemos. 1, 3, 4, 5. Listo. Ahora sí. Y aquí vamos a pasar como parámetro el array list. Y el filtro de búsqueda tiene que ser idNumber. Vamos a ejecutar y verificar si todo está correcto. Seleccionamos 2 para consultar. Y aquí vemos todo está correctamente funcional. Entonces, con esto he terminado el video de hoy. Si te ha gustado, haznoslo saber en los comentarios. Alguna inquietud, alguna sugerencia, igualmente déjanoslo saber en los comentarios. Y bueno, nos vemos en un próximo video que será muy pronto. ¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.